el senador Carlos Felipe Mejía. David Vaquero va a hacer su presentación. David, tienes la palabra. Muy buenas noches para todos. Me alegra estar otra vez acá, como siempre, los miércoles y los sábados, compartiendo con todos. Y muchas gracias al senador Carlos Felipe Mejía por estar acá con nosotros. Político caldense, senador de la República de Colombia, militante del Partido Centro Democrático, casado con Carolina Molina, escritora y psicóloga especialista en clínica y desarrollo infantil, papá de Daniela, Irene y Macarena, abuelo de Salvador, agrónomo con maestría en gobierno y gestión pública. Es reelegido senador de la República, miembro y presidente de la Comisión Quinta. Pertenece a la Comisión de Ética, Comisión Provida, Comisión Accidental de Lucha contra el Narcotráfico. Nació en Manizales en 1962. Creció en medio de cafetales, que era la actividad de su entorno familiar. Hizo su primaria en la escuela rural cercana a la finca de sus abuelos y el bachillerato en el Colegio San Luis Gonzaga en Manizales. En diciembre de 1983, culminó sus estudios superiores de agronomía en la Escuela Agrícola Panamericana, Universidad Zamorano, en Tegucigalpa. Estuvo vinculado por muchos años al sector agrícola administrativo y empresas familiares. Al incursionar en la vida política nunca se desligó del sector agropecuario. En marzo del 2020, culminó sus estudios de maestría en Gobierno y Gestión Pública en América Latina en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Incursionó en el año 2000 en la vida política participando como líder cívico en el departamento de Caldas, por dos razones primordiales: la consolidación de nuevos liderazgos en el departamento, conformando una nueva organización política que se alejara de las prácticas tradicionales que durante décadas controlaron la política en la región, la necesidad de recuperar la seguridad y la tranquilidad perdida en el país por el asedio de grupos guerrilleros y paramilitares. Escuchar aquí mientras comemos. La necesidad de recuperar la seguridad y la tranquilidad perdida en el país por los asedios de grupos guerrilleros y paramilitares, que con las mafias del narcotráfico sembraron el terror a lo largo y ancho de la nación. En el año 2002, hizo equipo con dirigentes caldenses reconocidos en escenarios nacionales, como Adriana Gutiérrez, Oscar Iván Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos. Crean el movimiento Democracia Viva con base en los 100 puntos del manifiesto democrático del entonces candidato a la presidencia Álvaro Uribe Vélez y es nombrado secretario general de esta organización política. Senador, muy buenas noches. Bienvenido acá a la plataforma que está liderado por doña Nidia. Bienvenido. No, pues un saludo muy especial a todos. Me da mucho gusto compartir nuevamente con ustedes esta invitación que me hacen a este conversatorio tan importante con amigos tan queridos con los que hemos compartido tanto tiempo todas estas ideas de nuestro Partido Centro Democrático. A doña Nidia, pues muy especialmente, ella que ha liderado todos estos procesos, y por supuesto a cada uno de ustedes. Entonces empiezo por contarles, digamos que empecemos por una buena noticia. Hoy fue un día muy especial. Yo me vine hace unos 3 días para Medellín. Estoy aquí porque estábamos firmando. Dentro de la Constitución del 91 se crearon varias fórmulas para que las regiones pudieran desarrollarse, y uno se llama la región administrativa de integración. Y entonces firmamos una entre Antioquia y Caldas antier, entre los gobernadores, una integración que eso se llama la RAP, y esta RAP, que se llama la RAP del agua y la montaña, que es la integración entre el departamento de Antioquia y de Caldas, que es mi departamento, empieza con un presupuesto de 330.000 millones de pesos, y básicamente para conectar los dos departamentos en vías muy importantes: La Dorada en Caldas con Sonsón en Antioquia, una vía que hace 60 años era la vía más importante del país, una zona que fue duramente agobiada por la violencia,
No, se llama Región Administrativa de Planeación, realmente, la RAP. Esa es la definición. Con una inversión muy grande para esa vía, entre Sonsón en Antioquia y La Dorada en Caldas. Y también vamos a pavimentar una vía que también conecta los dos departamentos, que es Caramanta en Antioquia con Supía en el departamento de Caldas. Y vamos a pavimentar otra, que es la vía Jardín en Antioquia con Río Sucio en el departamento de Caldas. Así empieza esta región administrativa de participación. Antier la firmamos, pero con el gran resultado y que empezamos a trabajar en esto hace año y medio, que empezaron las administraciones departamentales y con el alcalde, con el gobernador de Caldas y el gobernador de Antioquia, empezamos a generar este ejercicio con estos resultados extraordinarios. Es la primera RAP que empieza con recursos. Normalmente las forman y lo que terminan es volviéndose un aparatos burocráticos que terminan costándole mucha plata a los departamentos. Pero este es un ejemplo y tiene mucho que ver con el apoyo que a esta RAP le dio el presidente Iván Duque y por supuesto tiene mucho que ver con nuestra gestión. Entonces les cuento como la historia de estos 3 días míos aquí. Han sido extraordinarios, primero por eso que les acabo de contar. Pero también me quedé para poder estar con el presidente Álvaro Uribe. Lo pude visitar ayer en su casa, ver con él el debate, compartir con él ayer, que hacía días no nos veíamos. Yo no veía al presidente Uribe, hablo con él con frecuencia, pero verme con él desde noviembre del año pasado. Ya había pasado mucho tiempo sin verlo personalmente. No, mentiras. Él fue, no es cierto. Ya lo había visto este año varias veces y en Manizales fue hace como un mes apenas fue. Pero allá en su casa sí hacía días no iba. Y allá pudimos compartir y ver el debate de los precandidatos de ayer, de anoche en NTN 24, que me parece que fue extraordinario. Yo los he visto todos y creo que el de ayer ha sido el mejor, que demuestra pues la capacidad del partido, sobre todo desde el punto de vista organizacional. Es el único partido en este país que tiene un mecanismo de selección de candidato a la presidencia, como lo hicimos hace 4 años y como lo repetimos esta vez, que genera esta apertura y estos foros regionales televisados, la mayoría de ellos, todos por redes sociales, con la participación de los 5 precandidatos y demuestra pues que hay 5 precandidatos de lujo, extraordinarios los 5, para seleccionar ese candidato único de nuestro partido. Y otra cosa muy importante que pasó es que hoy, y es un día muy especial, fue el primer encuentro de juventudes del partido aquí en Medellín. En el Club El Rodeo, en un escenario que se llama Hall del Rodeo, el City Hall del Rodeo, un escenario muy bonito, muy grande, jóvenes de todo el país, una cosa que los llena a uno de emoción, porque uno dice, las juventudes de este partido, tanta dificultad que ha sido sacarlas adelante y resulta que tenemos muchas más juventudes de las que cualquiera podría calcular. Delegaciones de todo el país se congregaron hoy aquí en Medellín, muchachos que viajaron 40, 50 horas en buses para poder estar aquí, por supuesto apoyados por el partido, pero fue un escenario extraordinario. Yo nunca había disfrutado tanto un encuentro del partido porque tenía una connotación muy particular. Estaban los 5 precandidatos, pero lo más importante de todo, y esto sí es de hace muchísimos años, muchísimos meses, el presidente Uribe no estaba en plaza pública como estuvo hoy. Hoy estuvo presente y por supuesto participó muchísimas veces. Fue un escenario extraordinario para compartir con las juventudes del partido y creo que fue muy, digamos que le da mucha fuerza al partido lo que ocurrió hoy. Toda esta integración de los 5 precandidatos, pero las juventudes del país entero en todo este escenario. A escasos 10 días, perdón, de este lunes en 8 días sabremos quién es el candidato a la presidencia de la República. Eso como por hablarles de un escenario pues aquí en Medellín que ha sido muy especial para mí esta semana y compartirles también pues que el presidente Uribe, a pesar de las noticias de esta semana, que también tiene 2 noticias muy aburridoras, lo que pasó con los concejales de Medellín, 4 concejales del partido que se terminan aliando con el alcalde Quintero, traicionando, digamos que lo que habían acordado con el presidente Uribe, con el partido, nos llena de mucha tristeza porque esta ciudad tan importante para nosotros y terminan unos muchachos jóvenes, preparados, universitarios, con maestrías, con toda la preparación del mundo, vendiendo los principios del partido a la alcaldía de Medellín, que tanto daño le ha hecho a este municipio.
es una pésima noticia para el partido, pero como lo vieron ustedes en el Twitter del presidente, él decía, prefiero quedarme sin concejales, diputados, pero que no se pierdan los principios del partido. Y yo creo, aquí voy a empezar ya a hablar de las consideraciones que veo yo peligrosas, es que el partido tiene que poner mucho cuidado porque podría, si no tenemos todos el suficiente cuidado, sobre todo ahorita que vamos a entregar avales, pues, por ejemplo, para el Congreso de la República, que el partido no se nos vaya a convertir en un partido más, pues como cualquiera de los otros partidos que hay en este país que giran en torno a los intereses particulares partidistas, a la captura del Estado como estrategia para poder manejar unas enormes maquinarias, unos enormes recursos que son finalmente los que no permiten que un país como este pueda transitar el sendero del desarrollo. Yo creo que ahorita más adelantico les puedo explicar en las preguntas que ustedes me hagan, pues algunas cosas que estuve compartiendo como precandidato presidencial. Ustedes recuerdan que yo en enero empecé precandidatura a la presidencia y cuando Oscar Iván Zuluaga anuncia que se va a someter al mecanismo del partido y que va a ser precandidato, pues ustedes vieron, David fue muy riguroso en la biografía mía, con mucho detalle. Cuenta que yo hace 20 años con Oscar Iván fundé un partido en Caldas, creo que es el primer partido uribista, y pues la cercanía mía con él impide que si él quiere ir, pues yo entienda que yo me debo retirar y dejarle el paso a él, porque además considero que, como conozco tan de cerca su proceso, lo que ocurrió en 2014, cómo le roban la presidencia y cómo lo persiguen inmisericordiamente a él, a su hijo David, a Luis Alfonso Hoyos, todos ellos tan cercanos también a mí. Y bueno, ese tema es un tema también muy regional, pero muy personal, y yo por eso pues declino mi precandidatura también a la presidencia. Y bueno, eso es más o menos lo que ocurrió. Eso ocurrió hace unos 2 meses, cuando él hace el anuncio, 1 mes y medio tal vez, no fue mucho. Yo alcancé a estar desde el 16 de marzo oficialmente hasta, a ver, como unos 3 y medio meses, tal vez 4 meses en la precandidatura. Pero bueno, una experiencia pues extraordinaria. Pero algunas cosas importantes logré yo comunicarle al país, y tal vez la más importante de ellas, para conectarlo con eso que digo yo que es un serio riesgo que atraviesan todos los partidos políticos y el nuestro no es la excepción. Ejemplo de lo que pasó con los concejales de Medellín, es que tenemos que poner mucho cuidado en preservar los valores. Este partido tiene una gran fortaleza, y es que históricamente, bueno, entonces les estaba diciendo que este tema que pasó en Medellín es una alarma, pero también han pasado casos en otras regiones del país de congresistas con problemas disciplinarios, de corrupción. Bueno, digamos que no somos ajenos a esos riesgos, pero les decía yo que este partido tiene un patrimonio extraordinario, que es el que hace que yo nunca pierda la esperanza de lo que representamos nosotros para esta democracia. Y se los digo porque ahorita que empieza como la campaña, y eso pues que yo desde enero he estado en campaña, pero ahorita hablando de lo que va a pasar el año entrante, concentrándose uno en eso, cuando yo le hablo a las personas, les digo, hagan la siguiente reflexión. ¿Cuál es el partido político, cuáles son los partidos políticos que han defendido la libertad y la democracia en Colombia? Dígame cuál ha sido la posición del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido de la U y de los otros partidos colombianos frente a los peligros del socialismo, del narcotráfico y de todo esto que combatimos nosotros permanentemente y desde hace tantos años, y todo basado en el enorme legado del presidente Álvaro Uribe y de los valores de este partido. Y cuando la gente le contesta a uno, le dice, no, finalmente usted tiene toda la razón, son ustedes los que están permanentemente defendiendo este país, defendiendo la democracia y dando esta lucha y esta batalla por impedir que el socialismo se apodere de nuestro país. Y yo creo que eso es lo que nos termina reconociendo a nosotros los colombianos. Y eso es lo que hace que este partido nunca pierda vigencia. Se los digo porque algunas personas dicen, no, al Centro Democrático no le va a ir tan bien, ya no va a tener a Uribe en la lista, tiene un desgaste muy grande. El presidente Duque, a pesar de que hizo cosas muy buenas o ha hecho cosas muy positivas, de alguna manera tiene problemas con las encuestas, no tiene tanta favorabilidad como debería. Eso lo va a pagar el partido en las urnas. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Quién se va a llevar esos votos? ¿Para dónde se van? ¿Para la izquierda? Yo tengo mis dudas porque, por ejemplo, el Partido Verde que saca una votación importante también la vez pasada,
pues los votos los sacó Mocus. Y cuando uno mira las figuras del Partido Verde que puedan reemplazar a una Antanas Mocus, pues uno dice es Claudia López, y Claudia López está de alcaldesa y ha sido una pésima alcaldesa, está en el piso su popularidad. Pero yo creo que cuando uno mira, por ejemplo, la alcaldía de Cali, un alcalde que llegó a tener el 80% de popularidad, hoy está en menos del 20%. Lo que está pasando en esta ciudad de Medellín es una tragedia. Es un muchachito aliado de Petro, de la izquierda, apoyado por una cantidad de políticos, politiqueros de Antioquia, que terminaron subiéndolo al poder y digamos que ha atentado contra lo que la clase dirigente en unión con la academia y los sectores políticos tradicionalmente han hecho por Medellín y Antioquia, y la han hecho una ciudad tan importante y un departamento tan importante, digamos que desafiando toda esa tradición histórica que tan buenos resultados le ha dado a Medellín y Antioquia. Entonces yo creo que ellos también, ellos sí que es verdad que tienen una deuda muy grande con los colombianos, hablo yo de la izquierda. Entonces creo que la fortaleza del partido sigue estando ahí, la vigencia del presidente Uribe, a pesar de... Yo creo que lo que le ha pasado al presidente Uribe, claro, habría sido muy bueno que la Corte Constitucional esta semana hubiera fallado a favor de la tutela de él, que era lo que tendrían que haber hecho en derecho, y no lo que hicieron siguiendo instrucciones de Juan Manuel Santos y del socialismo y de la izquierda, que terminan haciéndole ese daño, esa persecución, afianzando la persecución con la que traen al presidente Uribe. Pero yo creo que ha quedado también al desnudo, al descubierto, toda esta infamia de las Cortes colombianas, que en su gran mayoría obedecen a instrucciones de Juan Manuel Santos, que son las mismas instrucciones de la izquierda y del narcotráfico y del Foro de Sao Paulo o Grupo de Puebla, como uno lo quiera llamar, todo este socialismo que quiere llegar a Colombia, donde uno sí ve unos peligros muy grandes, que uno puede reconocer es en lo que significa la gran alianza que ha planteado Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos ha hecho una cosa que Alfonso López Miquelsen llamó en su época las operaciones avispa, que era sacar una cantidad de candidatos para finalizar, para al final terminar apoyando a uno solo, que es lo que termina haciendo él con la candidatura de Alejandro Gaviria, el rector de la Universidad de los Andes. Ahí está también toda esa coalición de la esperanza, donde hay tanta gente de izquierda, tantos tan cercanos a Santos. Ahí está Humberto de la Calle, ahí está Fajardo, ahí está el señor Cristo. Y eso ustedes saben que Santos tiene hace muchos años una alianza con Gustavo Petro, con la extrema izquierda, con el socialismo, con el narcotráfico, con las FARC, con Maduro, con la dictadura cubana, con el socialismo internacional. Todos ellos se van a unir al final alrededor de Petro. Ese es el gran peligro, porque tienen además una particularidad, y es que hay estructuras de partidos políticos que se dicen democráticos, por ejemplo el Partido Liberal y el Partido de la U, por poner dos ejemplos, donde muchos de sus congresistas, yo diría que el 50%, se han ido a la izquierda, unos de ellos han migrado ya a acompañar a Petro, unos, yo no sé las razones, pero hay una que algunos de ellos tienen, y es que como le han robado tanto al país, como han sido tan corruptos, como los ha protegido las mismas cortes aliadas con ellos, los han protegido, necesitan un modelo que puede ser el modelo de Petro, pero que yo he llamado es el modelo de Santos. Es como vuelve el santismo a gobernar. En cabeza de un amigo de Santos, que puede ser un Alejandro Gaviria, que no le veo posibilidades, pero podría ser, o un Sergio Fajardo, o un Gustavo Petro. La diferencia entre ellos no es mucha, porque yo creo que toda esta estrategia montada por Santos conduce a lo mismo, y es a más santismo. La diferencia que puede tener con que llegue un Gustavo Petro es que yo creo que este santismo termina de convertir el país en un país socialista por ahí en unos 2 o 3 años. Con Petro es automático, pero yo creo que el resultado termina siendo el mismo. Y es eso lo que estamos enfrentando nosotros aquí. Entonces el desafío, por supuesto que es bien grande porque ellos son muy organizados, tienen apoyo internacional, pero tienen lo más grave de todo, que es el apoyo del narcotráfico. Ustedes saben que detrás del acuerdo de Santos con las FARC hay es un gran negociado de lavado de activos. La operación de lavado de activos más grande de la historia. Y se los he dicho a ustedes siempre cada que hablamos. Algún día la historia dirá cuántos fueron los millones de dólares que fueron a parar a los bolsillos de todos los que patrocinaron esta vagabundería que tiene a este país en esta circunstancia. Y yo he sido un poco más
crítico de esto, porque yo he considerado que esto no es improvisado. Yo tal vez se los dije la vez pasada, pero pues lo repito si alguno no me lo oyó. Yo estoy convencido que en el año 2009, cuando Enrique Santos Calderón, hermano de Juan Manuel Santos, se dio cuenta que su hermano Juan Manuel podría ser presidente de la República, se sentó con las FARC y les dijo, aquí está la fórmula para llevar a Colombia al socialismo, es a través de un proceso de paz donde podamos fortalecer el narcotráfico, que finalmente es el gran aliado y la gran herramienta para conducir a un país como Colombia al socialismo, porque Colombia jamás a través de las urnas, por la historia, por la tradición y por lo que significa esta nación y la cultura que tenemos, jamás en las urnas se dejaría llevar al socialismo, pero sí a través del narcotráfico y de un acuerdo de paz donde se empodera toda la criminalidad socialista y tan cercana pues a Venezuela, a Cuba y a ese foro de Sao Paulo o grupo de Puebla, pues toda esa, digamos que internacional socialista que ya no está solo en América Latina, sino que ya también está en España. Y ustedes han visto las últimas revelaciones del Pollo Carvajal, el jefe de inteligencia de la dictadura de Chávez, contando pues cómo se financió ese grupo Podemos en España, que es la misma financiación que sabemos que ha recibido aquí Gustavo Petro y toda esta gente de la izquierda. Financiación que es la misma financiación no solo del poder gigantesco que tiene la dictadura venezolana, sino el narcotráfico, que es todo aliado de... Es que hoy dicen que el 50% de la coca que se produce en Colombia está saliendo por Venezuela. Y ustedes saben que la proliferación de carteles mexicanos, colombianos, la FARC, el ELN y el cartel de los soles, que es el cartel del gobierno y de los militares venezolanos, pues son finalmente los que manejan todo el narcotráfico en esta región. Aquí el peligro es que para el socialismo, para el comunismo, como lo quiera uno llamar, y para el narcotráfico internacional, que es lo que hay detrás de todo esto, el premio mayor es Colombia. Digamos que somos el centro estratégico en el que está concentrado el socialismo internacional para que el año entrante ellos puedan ganar las elecciones y no nosotros. Entonces, que si Colombia está en riesgo, gravísimo riesgo. Otra vez, como hace 4 años. Y no olviden que hace 4 años la gente tenía una condición muy particular y es que estábamos supremamente ofendidos todos con Santos, porque había traicionado al país, porque había impuesto los acuerdos de La Habana, porque todo lo que había dicho que no iba a ser finalmente terminó siendo cierto, cuando dijo que si el plebiscito se perdía, pues entonces no había acuerdo de paz y resulta que con una proposición en el Senado violaron todo eso y además de eso dijeron que jamás criminales de lesa humanidad ocuparían curules en el Congreso y resultaron sentados allá los peores violadores de niños, asesinos, los peores colombianos de toda la historia sentados impunemente en el Congreso de la República. Eso ofendió mucho al pueblo colombiano y entonces nosotros que éramos el partido que defendía los valores democráticos, que habíamos puesto en evidencia estos graves riesgos, pues terminamos llegando al poder con Iván Duque, pero con un problema que es muy grave y que hay que reconocer hoy. Y es que los graves problemas derivados de los acuerdos de La Habana que tienen al país en esta dificultad tan grande. El problema, por ejemplo, de penetración de la ideología de izquierda, de la ideología socialista, comunista, como uno la quiera llamar, en las altas cortes, como pasa en la Constitucional, que de 9 magistrados, 6 son de Santos todavía. ¿Cómo sería de vergonzoso lo que le hicieron al presidente Uribe, que 2 de los de Santos votaron en contra y no solo votaron en contra, sino que bien bravos dijeron, esto es una vergüenza lo que acaba de hacer la Corte? O sea, ¿cómo será la magnitud de lo que está ocurriendo allí? Lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia, que no tiene ningún problema en que las denuncias del presidente Uribe, porque el señor Cepeda ha visitado cárceles en Colombia y el mundo buscando testigos contra él, el presidente lo único que hace es, hágame el favor, investigan a este señor, que aquí hay estas declaraciones de estos presos que dicen que este señor los ha ido a visitar, pues termina el señor Barceló en una clara, digamos que complot contra el presidente Uribe, diciendo, no señor, el que paga testigos falsos es usted, le voltean todo y le hacen un enorme daño a la democracia de este país que la gente no ha logrado dimensionar. Y este senador sí la puede dimensionar porque la vivo permanentemente. Y es que sacaron al presidente Uribe del Congreso de la República, al senador más importante de toda la historia. El presidente Uribe dirigía el Congreso de la República. Bien que mal el presidente, con su enorme capacidad, con su gran disciplina, con el gran conocimiento del país,
sentaba posición sobre absolutamente todos los temas de la nación, independientemente de lo que ocurriera en el Congreso de la República. Era la voz respetada del Congreso de la República sobre todos los temas, y le hicieron un enorme daño al Centro Democrático y a nuestra bancada. Nuestra bancada no puede ser igual con la ausencia del presidente Uribe. Y el Congreso no volvió a ser el mismo. Y hay un gran daño a la democracia. Hacer retirar al presidente Uribe del Congreso para que busque garantías en la Fiscalía es, por supuesto, que una tragedia para la democracia colombiana, para la persona de Álvaro Uribe, por lo que significa, por lo que representa, para los valores democráticos y para lo que debería ser una sociedad democrática y respetable como debería ser la colombiana, pero le hacen un gran daño a una corporación tan importante y vital como es el Congreso de la República y sobre todo el Senado. Y ahí hay un daño que la gente no habla casi de eso. La gente dice, sí, la persecución a Uribe, la persecución al uribismo, el daño que le quieren hacer, pero el Congreso, por decir alguna cosa, si el Congreso estaba en 100 puntos, con la salida del presidente Uribe se fue a la mitad, por hacer algún cálculo, pues digamos, valorativo. Le hicieron un enorme daño, y por ahí derecho a nosotros como partido político, porque la bancada no volvió a ser igual. Eso es evidente. Ahora, yo creo que sigue habiendo mucho uribismo, que independientemente de los problemas que uno pueda ver en el partido, hay mucho uribismo en Colombia. La gente reconoce lo que significa este partido, y yo personalmente, cuando visito departamentos como Antioquia o en el Valle del Cauca o Bogotá, donde hago política, yo siento el reconocimiento de la ciudadanía, la gente que reconoce lo que nosotros hacemos todos los días por defender este país. La gente entiende también el grave peligro de lo que le puede ocurrir al país. Y hay unos escenarios, con esto voy a terminar, unos escenarios de qué es lo que está pasando hoy, qué es lo que se ve hoy. Hoy, ¿qué veo yo? Veo que un presidente, Iván Duque, que venía muy bien, que antes de la pandemia teníamos el tercer crecimiento económico más importante de América Latina, que creo que la pandemia la enfrentó con mucha responsabilidad. La gente vio a un presidente completamente comprometido con ayudarle al pueblo colombiano a salir adelante en semejante tragedia. Pues, digamos que en marzo, abril, yo no me acuerdo muy bien el mes, pero cuando él saca la reforma tributaria en contra de lo que el mismo partido le había dicho que debería hacer, le da una oportunidad a la izquierda, bueno, y a todo el pueblo colombiano que salga a la calle. El día 5 la retira, pero aprovecha la izquierda, la extrema izquierda, para hacerle el daño que le hicieron al país con los paros y bloqueos que duraron pues poco más de casi 50 días. Y que hicieron, pues, los empresarios dicen que se perdió mucha más plata en los bloqueos que el mismo año largo de pandemia. Pero creo que lo que se perdió, lo más grave de todo, es que los ciudadanos sintieron la ausencia de la autoridad del gobierno central, en un gobierno que es el gobierno del Centro Democrático, que tiene como primer valor la seguridad democrática. Y entonces sucedieron unos fenómenos muy particulares, y es que yo creo que de una manera muy contundente, María Fernanda Cabal capitalizó esa circunstancia de ausencia digamos, de autoridad, pues, para que lo digamos con claridad. Esa ausencia de autoridad, ese caos, esa desazón del pueblo colombiano de sentir que no se podía volver a desplazar, que estaban bloqueadas las vías, que la gente, si quería ir a trabajar, no podía. O sea, eso es una tragedia muy grande para el país. El sentimiento del pueblo colombiano de decir, yo no tengo garantizado poder salir, ir a mi trabajo, ir al colegio, ir al hospital, ir a un puesto de salud, ir al médico, es decir, todos los derechos en entredicho, y el único derecho que estaba garantizado era el derecho a la protesta violenta. Y ver este maltrato a los policías, este maltrato a la autoridad, este reírse y burlarse del pueblo colombiano de la manera en que lo hicieron, le hicieron mucho daño a la popularidad del presidente Iván Duque. Esa es una realidad.
Esa es una realidad pero María Fernanda les decía de manera muy contundente, entre otras cosas por ser ella del Valle, que es el departamento que más sufre, Cali el que más sufre de todos. Ella de alguna manera interpreta ese sentimiento del pueblo colombiano y lo de ella se vuelve una campaña. Ella estaba apoyando a Oscar Iván a la presidencia, le estaba diciendo métase, métase, que yo lo apoyo, y ella quería simplemente ir al Senado. Y se da ese fenómeno de María Fernanda Cabal por cuenta de la posición tan férrea que ella tuvo en ese momento. Eso tiene mediciones. Nosotros somos muy juiciosos en las redes sociales, mi equipo, yo soy bueno en redes sociales. Hicimos las mediciones en la semana pico de los paros y bloqueos. María Fernanda Cabal le llegó a 14 millones de colombianos. El segundo fui yo, con 8 millones. ¿Y por qué? Porque yo empecé a pedir la conmoción interior desde el día 5, a decirle al presidente, aplique, presidente, la herramienta que le da la Constitución, que le dice que si hay alcaldes o gobernadores que no están permitiendo garantizar la seguridad ciudadana, usted los puede destituir temporalmente. Y yo le decía, presidente, destituya a ese alcalde, Jorge Iván Ospina, ponga ya un militar retirado y controle esto y échele mano a todo y haga lo mismo en Buenaventura y haga lo mismo en donde haya que hacerlo, pero a usted la Constitución le da la fórmula para arreglar el problema. A mí eso también me ayudó mucho, digamos, a tener reconocimiento en ese momento de posturas muy firmes. Yo he sido muy cercano al presidente Iván Duque, pero hay cosas que yo no he compartido y con todo respeto se las he manifestado. Por supuesto que ha hecho otras muy importantes, muy buenas, como pues todo lo que se ha hecho en transición energética. Yo creo que ese último, ya la reforma que pasa, que es una reforma verdaderamente social para enfrentar todos estos problemas y circunstancias tan particulares que tiene el país, sobre todo estos índices de pobreza tan elevados, un país con 43, 44% de pobreza, pues por supuesto que tienen que venir unas medidas muy fuertes para poder ayudar a sus ciudadanos que están pasando más dificultades, todo el tema del PAEF, que el apoyo a los empresarios para la nómina, todo ese apoyo a los jóvenes entre 18 y 26 años, que se les da una cuarta parte del salario, lo subsidia el Estado, lo que están haciendo con las mujeres cabezas de hogar también para que les den empleo. Yo creo que ha tomado unas medidas extraordinarias en ese sentido. Creo que los logros en infraestructura son históricos, los mejores del mundo. El túnel de la línea, encontraron el 70% de las vías 4G completamente abandonadas, hoy las tienen el 80% funcionando, la mayoría de ellas ya terminadas. La transición energética, teníamos el 3% nomás de energías alternativas, hoy ya tenemos en la matriz el 18%, el crecimiento es enorme en energía eólica, fotovoltaica, es decir, tiene resultados por donde uno le mire, pero de alguna manera lo opacó eso que pasó con los bloqueos. Y otra cosa que también es que había un compromiso de enfrentar las dificultades derivadas de los acuerdos de La Habana, y yo creo que el presidente Iván Duque terminó concentrándose en estos afanes tan grandes de producto de la pandemia, y yo creo que todo eso quedó relegado a un segundo lugar. Sobre lo que había ocurrido, se los había hecho muy respetuosamente. En un foro que hubo en Pereira, casi que en medio de la pandemia, pues casi, no, de los bloqueos, en medio de los bloqueos, en un Consejo de Seguridad, yo le decía al presidente, aquí hay unos temas que usted tiene que enfrentar con toda determinación. No es posible que la comunidad internacional esté diciendo que en Colombia hay un dictador que está asesinando a los muchachos desde los helicópteros, que es lo que dice que es la estrategia de la izquierda y que llevaron allá. Presidente, ¿qué tiene que estar haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Colombia? Si uno sabe que eso es un organismo manejado por la extrema izquierda y el socialismo, diciéndonos aquí qué tenemos que hacer, qué están haciendo. Y eso mande todas esas ONG, sáquelas del país, presidente. Esos tipos todos manejan una agenda que no es la agenda que le interesa a la inmensa mayoría de colombianos. Eso todo es manejado por el socialismo. Y lo otro es que, ¿dónde están los embajadores colombianos contándole al mundo lo que le está pasando a Colombia, pero contándole la verdad? Yo no vi sino a Ordóñez en la OEA y a Plata en España, en Madrid, defendiendo al país. ¿Dónde están? ¿Qué hacen el resto de embajadores? Cambien los presidentes. Si no defienden el país y no se ponen la camiseta de Colombia, hay que cambiarlos, presidente, porque nos están haciendo mucho daño internacional. Todo el mundo aquí a usted le reclama todo el día que cumpla los acuerdos de La Habana, usted no ha hecho y no cumplir, y estos vagabundos de la FARC no han cumplido absolutamente nada. ¿Dónde está la estrategia para contarle al mundo
que eso es así, eso que yo estoy diciendo, que estos sinvergüenzas de la FARC no han cumplido uno de los solos compromisos que tienen dentro de esos acuerdos que, por supuesto, no nos cansaremos de repetir, que fueron rechazados por los colombianos. Pero bueno, eso ya uno lo repite pues porque tiene que quedar la constancia, pero de nada sirve. Presidente, la estrategia para contarle al mundo la realidad de lo que ocurrió en Colombia. Estamos nadando en coca, la Corte Constitucional no permite, porque también le hace juego a ellos, no permite que, por ejemplo, se utilice una herramienta tan importante como la fumigación. ¿Cómo es posible que el ministro Molano anuncie que va a prender las avionetas? Inmediatamente salen 5 relatores de Naciones Unidas a decir, oiga, eso no se puede porque eso va contra el medio ambiente y el punto 4 de los acuerdos. Yo les contaba a ustedes que yo a raíz de eso último que les estoy diciendo, le escribí una carta a la canciller Claudia Blum, que yo tengo una página web muy buena. Yo todo esto que les digo está ahí en esa página web, www.carlosfelipemejia.com. Ahí está todo, las cartas que yo envío, todo lo que ustedes me oyen decir, ahí está en, digamos que en memorias, en artículos, en posturas. Ocasio Cortés, ¿cómo es que se llama ella? Alejandra Ocasio. Ella es latina, ella es ganas de que esa señora me reciba a mí, así sea 10 minutos nomás, para contarle a esa señora qué es lo que pasa aquí, porque estos tipos de extrema izquierda de aquí, estos guerrilleros que están en el Congreso, cogieron y escribieron una carta y se la escribieron a esa señora, diciéndole el peligro de las fumigaciones con glifosato, y ella se fue para donde Biden y le dijo que, oiga, vea, ojo con el glifosato en Colombia, que están contaminando lo uno y lo otro. Esa carta que yo le escribí a Claudia Blum, para que ustedes la miren, esa es una carta que uno debería tener el valor de sentarse con esa señora, pedirle una cita. Pues me imagino que ella es de Nueva York, pero es de Nueva York, Sí, vive en Nueva York. sí, vive aquí en Nueva York, sí. A mí me gustaría, ahí les dejo la inquietud, claro que yo lo puedo conseguir también por el lado del Congreso, pero yo he tenido ganas de hablar con esa señora y decirle, regáleme media horita, yo le cuento la verdad de lo que le pasa a Colombia y le entrego esa carta. Esa carta está en mi página web, dice carta a la ministra Claudia Blum, y ustedes la leen. Ahí está la historia de qué es el problema del narcotráfico en Colombia en 3 páginas. El que lea eso dice, esto es un fenómeno completamente distinto al que todos calculamos, porque están las cifras. ¿Qué cifras? Pues porque en Colombia sí se puede acabar con el narcotráfico y porque el glifosato es lo menos problemático al medio ambiente de todo el problema de la coca. Es mucho más contaminante el resto y todo el daño que se hace y esto y lo otro. No, así sea para que la señora me diga, me importa un pito lo que usted piense, pero que quede la constancia que le entregué un documento claro de congresista a congresista de qué es lo que pasa en Colombia. Pero interesante, interesante. Miren ya los Estados Unidos, ya digamos que el gobierno de Estados Unidos pensando en que Colombia no debería utilizar glifosato. Ahí me hicieron la pregunta, bueno, senador, la semana pasada, senador, es que Joe Biden dice que en Colombia no deben aplicar glifosato, y le digo yo, ¿y ese señor qué tiene que ver con nosotros? Exacto. Ya hasta donde entiendo, celebramos la independencia hace poquitos años, celebramos 200 años de independencia. ¿Y ese señor quién es o qué? Pues como por qué ese señor dice qué podemos y qué no podemos hacer. Uno a los Estados Unidos lo que le tiene que pedir es apoyo permanente, porque ellos son los que tienen la forma de ayudarnos en muchas cosas, pero no que nos dicten qué hacemos y qué no hacemos. Entonces, así les contesté. Hombre, pero que es el presidente de los Estados Unidos. No, yo no sé el presidente de donde sea. Nosotros nos pueden decir qué podemos y qué no podemos hacer. Colombia no puede quedar condenada a ser un país de narcotraficantes, que eso es lo que estamos hoy, por cuenta de esos acuerdos. Que esos acuerdos son entre un cártel de narcotráfico y un presidente que quién sabe qué fue quién sabe cuáles fueron los beneficios, solo sabemos algunos, un premio Nobel, pero ¿cuánto no hay detrás de esto? ¿Cuánto el mismo poder del Estado, el mismo querer quedarse con un pedazo, que es lo que hacen los socialistas? O sea, toda esa ideología lo que terminan es un poco de vivos, plantean todo este tema, se aprovechan de las necesidades del pueblo en dificultades como las que tenemos hoy producto de una pandemia, terminan llegando al poder, se reparten el Estado. ¿Y qué termina pasando? Pues ellos multimillonarios y el resto de la gente pobre, como está en Venezuela, o migrantes como son en Venezuela. Entonces, seguramente Santos le apuesta a eso, a que le regalen un pedazo de Colombia a él, que se lo sostengan. Yo estoy convencido que eso es lo que trabajan, y esa gente no tiene escrúpulos de ninguna clase, y yo creo que el riesgo que tiene Colombia de caer en manos de cualquiera de sus amigos de Santos el año entrante es completamente real. Pero termino con esto. Nosotros vamos a sacar el candidato nuestro dentro de 8 días, el 22 de noviembre. Se anuncia el candidato. ¿Quién va a ser? ¿Oscar Iván Zuluaga o María Fernanda Cabal? Todo parece indicar que está entre ellos dos, que no está claro qué es lo que va a ocurrir, pero todo parece indicar que va a ser uno de los dos. Ahora,
los otros son extraordinarios, podrían ser también cualquiera de los otros, pero les cuento pues como a modo de lo que yo veo aquí, lo que yo oigo, la sensación que hay. Bueno, ese candidato nuestro tendrá que ir a hacer una alianza, volverse como un motorcito para lograr traer a Fico Gutiérrez, a este muchacho David Barguil, que no lo hace mal, del Partido Conservador, a Enrique Peñalosa, al candidato de Cambio Radical, que todavía no ha dicho con quién van a ir, a los evangélicos, a Elvira, a todos los pastores, a todos esos grupos políticos cristianos, para entre todos sacar un solo candidato en marzo, ir a una consulta en marzo para que uno solo vaya a enfrentar la primera vuelta, para garantizar ir a la segunda, que con seguridad, si ustedes me dicen cómo va a ser ese de nosotros, que no sé cuál será, contra Petro en la segunda vuelta. Eso es el pronóstico que uno haría hoy de lo que le puede pasar a Colombia. Y el riesgo, pues, lo tenemos, el riesgo es real. Yo sí prefiero no creer que esto está fácil. Cuando el presidente Uribe viene desde hace un año diciendo, ojo con el 2022, ojo con el 2022, es porque el riesgo es muy grande, tenemos riesgos enormes y uno se va mirándolos, porque miren ustedes que ellos han ido cooptando todo. Ellos han cogido las cortes, ellos han manipulado de una buena manera buena parte del Congreso de la República, porque Santos tuvo la capacidad de comprar el Congreso de la República. El único partido que no se vendió fue el Centro Democrático, que era el de oposición. De resto, todos cayeron ahí arrodillados a la mermelada corrupta de él. Bueno, y otros partidos, habrán algunas excepciones. Yo no puedo generalizar y decir que solo el Centro Democrático. Me imagino que allí también, pues, por supuesto, estaban esos partidos como Elvira, evangélicos, Colombia Justa, Libres, todos ellos que son, pues, muy juiciosos también. Pero unas grandes mayorías cayeron, pues, a los pies de Santos. Eso lo vivimos nosotros 4 años en el Congreso, donde éramos Centro Democrático y uno que otro por ahí que nos acompañaba contra el resto. Todo eso manejado por Santos, que dilapidó, pues, una bonanza a nivel energética para poder lograr todo este escenario que hoy tiene Colombia y que ha sido tan difícil. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy complejo, de muchísima dificultad, pero yo no pierdo la esperanza. Yo no estoy, pues, digamos que diciendo está todo perdido o no hay mayor cosa que hacer, pero efectivamente hay un grave riesgo. Y cuando uno mira lo que está sucediendo en el vecindario, que nosotros no podemos ser ajenos a eso, mire lo que le acaba de pasar a Chile. Chile hoy, bueno, aunque José Antonio Katz va muy bien en las encuestas para las presidenciales, pero miren lo que lograron imponer una constitución socialista y tener un congreso de mayorías socialistas. Lo que acaba de pasar en el Perú, presidente comunista. Es decir, el riesgo está. Esperemos que entre todos, porque creo que es responsabilidad de cada colombiano, incluidos ustedes que están afuera, con sus familias, ustedes también votan, todos tenemos que estar conscientes de la importancia de las próximas elecciones, de las elecciones de Congreso, porque en estos días, dándole una conferencia a unos empresarios en Cali, donde yo hago mucha política en el Valle, me decían, bueno, y es que si llega a ganar Petro no hay nada que hacer. Y les dije yo, pues claro que hay cosas para hacer. O sea, no es que él gane y automáticamente el país se lo tragó la tierra. Si hay unas mayorías en el Congreso que puedan contrarrestar la arremetida de un comunista y de un sinvergüenza de esos, pues seguramente no la va a tener tan fácil. Por eso es que el Congreso se vuelve tan importante. Bueno, es que el Congreso es demasiado importante, pero unas buenas mayorías en el Congreso también es muy importante tenerlas en cuenta, que es lo que vamos a elegir el año entrante, Congreso de la República y presidente. Eso es lo que vamos a elegir. Las dos cosas son muy importantes. Entonces, el desafío es muy grande y yo creo que si cada colombiano, sobre todo ustedes, que muchos se fueron a vivir al exterior por buscar oportunidades, pero también muchos por los problemas del país. Ustedes desde afuera tienen mucha más conciencia de la historia. Eso es una cosa muy particular, pero está medido. Quienes están por fuera sufren más por el propio país que los que estamos aquí. Eso es una cosa muy curiosa. Viven más preocupados y pensando en eso, pues entre todos tenemos que hacer una tarea permanente, diaria, porque las elecciones son el 13 de marzo, las del Congreso, y la primera vuelta en mayo, ¿no? La primera vuelta en mayo de presidencia. Eso estamos encima. Entonces,
es muy importante entre todos empezar a pensar en lo importante que es trabajar día a día en el círculo que uno pueda. Yo como político tengo una responsabilidad pues mucho más grande, tengo que hablarle a muchas más personas, pero cada uno en su círculo, la familia, los vecinos, las personas a las que uno les pueda llegar contándole el grave riesgo en el que está el país y cómo todos nos tenemos que comprometer con que podamos seguir viviendo en libertad y democracia. Hoy el presidente Uribe decía una cosa que es muy, les decía a los jóvenes, no se les olvide que aquí podemos hablar de todo lo que quieran, cómo podemos recuperar el campo colombiano, cómo puede ser Colombia la despensa alimentaria del mundo, cómo podemos ser nosotros una potencia en energías renovables, cómo podemos recuperar la Amazonía, acabar con la deforestación, bueno, todo lo que uno quiera, cómo podemos volver arreglar el problema de la educación que es tan grave, la justicia en Colombia, el sistema carcelario, el adoctrinamiento, tantas cosas que hoy a los jóvenes en los colegios, tantas cosas que hoy preocupan a los colombianos. Si finalmente mañana esto queda en manos del comunismo, apague y vámonos, porque sabemos que ellos llegan, pero cuánto se demoren en salir, es muy difícil. En Cuba llevan 62 años, en Venezuela llevan 22, en Nicaragua ese sinvergüenza ya va para el quinto periodo permanente gobernando ese país, se lo robó también. Robado, eso fue robado. El peligro con ellos es muy grande, entonces enfrentamos ese desafío, pero lo enfrentaremos con toda la determinación que ha caracterizado este partido que sigue liderando el presidente Álvaro Uribe, que creo que eso es demasiado importante para el objetivo que tenemos nosotros, la responsabilidad que el Centro Democrático tiene con nuestro país y con que podamos seguir viviendo en libertad y democracia, que finalmente será el primer valor de todos, porque los otros no se pueden conseguir si no se tienen por lo menos esas dos circunstancias dentro de nuestra nación. Entonces, pues ahí con eso cerraría yo pues esta primera intervención y no a ustedes mil gracias. No, doña gracias. Lilia.